mundo desde el aire. Reino Unido. A continuación, del bosque de Epping a Bleaking Hall. Nuestro viaje comienza en el bosque de Epping, en un día especial de caza. Viajaremos al noreste y conoceremos varias mansiones, incluyendo el torreón Tudor de Leyard Marney. En la Anglia Oriental visitaremos las ciudades medievales de Long Melford y Lavenham, que se dedicaron al comercio de la lana. En el corazón del condado de Norfolk se encuentra la ciudad de Norwich y su preciosa catedral normanda. Aún más al este está uno de los lugares de veraneo más conocidos del país, Great Yarmouth, con su milla dorada y su activa y divertida costa. La Anglia Oriental es muy conocida por los Norfolk Broads, famoso lugar de vacaciones desde hace más de un siglo. Terminaremos en una de las mejores mansiones del país, Bleaking Hall, relacionada con la trágica figura de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII y madre de Isabel I. El bosque de Epping se encuentra al noreste de Londres y fue antiguo coto de caza de la realeza. Como coto real de caza, solo el monarca podía cazar aquí, mientras que los vecinos solo podían observar a los animales, recoger comida y madera. Los furtivos eran castigados con la pena de muerte o la mutilación. Durante siglos el bosque fue menguando de tamaño debido al vallado de tierras por parte de los terratenientes cercanos. En 1878, una ley parlamentaria estipuló que el bosque debía permanecer abierto y sin edificaciones. 4 años después, la reina Victoria cedió sus derechos monárquicos y regaló el bosque a sus vasallos. Dijo: «Me produce una gran satisfacción que este precioso bosque sirva para uso y disfrute de mi pueblo para siempre». Y así se convirtió en el bosque del pueblo. Puede que en la época de los Tudor, Enrique VIII e Isabel I cazaran también en el bosque, aunque no hay pruebas documentales que lo demuestren. Pero en 1543, Enrique encargó un edificio conocido como el mejor lugar desde donde podía ver las partidas. En 1589, Isabel I mandó reformar el edificio, y así es como se ha mantenido. Hoy es conocido como la cabaña de caza de la reina Isabel y está abierto al público. Sir William erigió y construyó una nueva e imponente casa fortificada hecha de ladrillo, costeada enteramente por sus propios fondos. Eso escribió en 1566 Thomas Lark, topógrafo de Sir William Petrie, sobre Ingaston Hall, la nueva mansión que Sir William construyó en sus terrenos de Essex. Como señal de su favor, la reina Isabel I pasó varias noches aquí en una visita real en 1561. La mansión se alza en campo abierto a 1,5 kilómetros del pueblo de Ingaston y mantiene casi al completo la forma de la época Tudor, con sus maineles, sus altas chimeneas y sus gabletes. La finca está rodeada por 4 hectáreas de jardines vallados. Desde su construcción, Ingaston Hall ha pasado por las manos de 15 generaciones de la familia Petrie, que la abren al público en los meses estivales. Highlands House se encuentra a las afueras de Chelmsford, en el condado de Essex. Tuvo varios dueños que modificaron y mejoraron la mansión a lo largo de 200 años. Christine Hanbury vivió sola aquí durante la Segunda Guerra Mundial. La casa sirvió de cuartel general para el Ejército del Aire y tuvo un campo de prisioneros alemanes. Christine murió en 1962 y la mansión fue adquirida por el gobierno local,
que inició un enorme programa de restauración de la casa y del jardín. Cada agosto, Highlands Park se llena con las miles de personas que acuden a su festival de música, lo cual insufla aires nuevos a la finca. Volamos ahora a la Anglia Oriental, rica en lugares históricos. La torre Leyar Marney es un buen ejemplo, una de las torres más altas y grandiosas de la época Tudor. Por desgracia, el resto de la casa nunca se construyó. Lord Marney comenzó a edificar su nueva casa en 1520, empezando por la torre, pero falleció poco después de iniciar su construcción. Su hijo se hizo cargo, pero también murió un año después. Sin herederos varones, la construcción se detuvo dejando construida solamente la torre central y 2 alas. El torreón es un estupendo ejemplo de obra temprana renacentista. Se dice que el arquitecto italiano del rey Enrique VIII, Girolamo de Trabizzi, fue quien diseñó el edificio. Mide 25 metros y se construyó en ladrillo rojo y adornos de terracota. En el siglo XX comenzó su restauración para devolver Leyar Marney a su antiguo esplendor. John Constable fue uno de los mejores pintores ingleses y creció a finales del siglo XVIII en Flatford Mill, Sackville, propiedad de su padre. En una de sus obras más famosas, La carreta de heno, aparece la casa de Willie Lodge. En 1926, esta casa y el molino estaban en un estado ruinoso, hasta que un filántropo local los compró y llevó a cabo varias reformas. Tras su muerte en 1943, legó ambas propiedades al Patrimonio Nacional, que continuó con su restauración. El molino está hoy alquilado al Field Studies Council, una entidad benéfica que persigue que gente de todas las edades entienda y se inspire en la belleza de este entorno natural, como hizo John Constable. Muchas de las mejores obras de Constable fueron pintadas junto a esta franja de río, conocida hoy como el País de Constable. Este es el castillo Hedingham, construido en 1140 para reemplazar a otro de madera del siglo XI. Tiene 5 plantas y más de 36 metros de altura. Fue diseñado para defender y dominar la zona, y también como recordatorio del poder absoluto de Aubrey de Vere, el conde de Oxford. 2 de las 4 torres originales se perdieron en lo que parece un intento de demolición del edificio para aprovechar sus materiales más que por un acto militar. El castillo estuvo rodeado por un muro de piedra, pero sus restos han desaparecido. Seguramente fue demolido a principios del siglo XVII, cuando el castillo cayó en decadencia. En 1713, el castillo fue comprado por Sir William Ashard, el alcalde de Londres. Ajardinó los terrenos y construyó una casa de campo que todavía ocupan los descendientes de Aubrey de Vere, quien mandó construir el castillo 850 años antes. En la época medieval y Tudor, la lana se convirtió en un gran negocio, siendo fuente de grandes riquezas en zonas del país como la Anglia Oriental. Eso se refleja en las casas de los comerciantes, como esta de Melford Hall. La mansión fue diseñada para ser simétrica. La mitad de la casa es una copia de la otra. El estilo refleja el deseo de la familia Tudor por el orden y la armonía, no solo en sus vidas, sino también en el arte. Está construida en ladrillo, el material de construcción que los Tudor pusieron de moda. Y aunque no está fortificada, sigue manteniendo pequeñas torres en las esquinas que recuerdan a los castillos de épocas pasadas. Este estilo de casa llegó a ser muy popular, tanto que en el mismo pueblo encontramos otra casa similar, Cantwell Manor. Aquí, un foso decorativo rodea la casa, con el mismo estilo de torres y torretas que Melford Hall. El dinero de la lana también se invirtió en otros edificios, las iglesias de la lana, y esta de Long Melford está considerada como la mejor de la Anglia Oriental. Su enorme tamaño excedía con creces las necesidades de un pueblo con escasos habitantes.
Las pruebas de los beneficios de la lana también son evidentes a 5 kilómetros en Lavenham. Esta es una de las iglesias parroquiales más grandes de Inglaterra. Con su monumental torre de piedra caliza y sílex, domina este pequeño pueblo textil. Fue financiada en gran medida por donativos de 2 familias locales durante el siglo XV. Durante el medievo, Lavenham estaba entre las 20 ciudades más prósperas de Inglaterra debido al comercio de la lana que se procesaba aquí, en el Lavenham Bull Hall. A finales del siglo XV, la ciudad pagaba más impuestos que otras ciudades mucho más grandes, como York o Lincoln. Pero no duró mucho. En 100 años, los tejidos más baratos que venían del continente hundieron la ciudad, que perdió su reputación. Cayó en el olvido durante los siglos posteriores y permaneció casi sin cambios, aunque esto hizo que Lavenham se convirtiera después en un destino turístico muy popular por sus edificios medievales y de la época Tudor. Otra atracción de Suffolk se halla entre estos árboles, la Casa Akeworth. Su impresionante estructura de aspecto italiano y su inmensa cúpula fueron construidas para el excéntrico y rico cuarto conde de Bristol en 1795. Este enorme cuerpo central, de forma circular, es más típico de Roma que de Suffolk. De hecho, fue diseñada por un arquitecto italiano. Nunca se pretendió que sirviera como vivienda, sino como galería para mostrar las obras y muebles del conde. Por desgracia, la mayor parte de la colección fue requisada por el ejército de Napoleón en 1798, y el conde pasó el resto de su vida intentando recuperarla sin éxito. La casa es el legado fantástico de un hombre rico. Incluso la esposa del conde pensaba que Akeworth era un monumento al capricho. Cerca de Akeworth está Bury St Edmunds, con una historia que se remonta a la época sajona. Era una de las ciudades de la realeza del siglo IX. Se planeó en sistema de cuadrícula, como las ciudades romanas, y esta distribución aún perdura. Fue construida por el abad de Bury St Edmunds en el año 1080, poco después de la invasión normanda de 1066. Se dice que los restos del rey sajón Edmundo, asesinado por los daneses, descansan en la antigua abadía, hoy en ruinas. Parece que el nombre Bury se refiere a su cripta, pero en realidad se refiere a palabras antiguas como berg o borg, que significan fortaleza o castillo, en uso antes de que Edmundo fuera enterrado. La abadía está asociada a un gran suceso de la historia de Inglaterra, la Carta Magna. Se cree que en 1214 los varones ingleses se reunieron en su iglesia medieval y juraron obligar al rey Juan a aceptar la Carta de Libertades. Este documento influyó en la creación de la Carta Magna, firmada un año después en Runnymede, cerca de Windsor. Poco queda de la época sajona hoy, excepto algunas iglesias de piedra, ya que los edificios de madera desaparecieron con el paso de los siglos. En Westow se reconstruyó un poblado anglosajón sobre el lugar original de un edificio que data del siglo VI. Las primeras excavaciones tuvieron lugar en las inmediaciones de Westow en 1849, cuando se descubrió accidentalmente un cementerio anglosajón en un bosque cercano. En 1947 fue descubierto el contorno del poblado, a lo que siguió una gran excavación planeada en 1974 para reconstruir el poblado en ese lugar, enmarcada en un proyecto arqueológico experimental que lleva en marcha desde entonces. En 1999, el yacimiento se abrió al público y ofrece a los visitantes una muestra del modo de vida sajón. Norwich es la capital del condado de Norfolk. En el siglo XI era la segunda ciudad más grande de Inglaterra, detrás de Londres, y un lugar muy importante para el reino. Durante el período medieval, Norwich estableció amplios vínculos comerciales con otras zonas de Europa, y sus mercancías llegaban desde Escandinavia
a España. El castillo de Norwich se levantó poco después de la conquista normanda, y los registros muestran que se demolieron 98 casas sajonas para hacerle sitio. Los normandos establecieron un nuevo asentamiento junto al castillo, así como un mercado que lleva en funcionamiento más de 900 años. En 1096, el obispo de Thetford comenzó la construcción de la catedral de Norwich. El material predominante fue la piedra caliza, importada de Caen, en Normandía. Para transportarla se construyó un canal que llegaba lo más cerca posible a la zona de la obra. Cuando se completó, el obispado trasladó su sede a la nueva catedral. En 1272 sufrió graves daños por revueltas en la ciudad. En 1362, el chapitel se derrumbó causando graves daños, y por si no fuera suficiente, un rayo la alcanzó en 1463, causando un incendio que devoró la nave. Su nuevo chapitel es el segundo más alto del país, después del de la Catedral de Salisbury, con 96 metros. El edificio sigue conservando gran parte del diseño original normando y continúa siendo lugar de oración. El castillo fue transformado en prisión en el siglo XIII y así permaneció hasta 1887, cuando fue comprado por la administración local y reconvertido en museo. En 1845, con la llegada del ferrocarril, se construyó una gran estación victoriana. Hasta entonces era más rápido viajar en barco desde Norwich a Ámsterdam que llegar por carretera desde Londres. Los romanos llegaron a ocupar la Anglia oriental, y cerca del pueblo de Berg Castle se encuentra uno de sus varios fuertes. Fue construido alrededor del siglo IV para albergar a la caballería y como línea de defensa contra los ataques sajones en estos ríos. El fuerte es un gran rectángulo y aún siguen en pie 3 de los enormes muros que lo cerraban. El cuarto cayó en lo que en su día era un estuario y ahora es un pantano. Las torres permitían a los soldados defender las murallas de los ataques y eran un buen lugar para posicionar las catapultas, que los romanos llamaban balistae. El fuerte alojó durante un tiempo a 500 soldados de caballería. Curiosamente, no se han identificado calzadas romanas que comunicaran el fuerte con las otras fortalezas militares, por lo que es bastante posible que las reabastecieran por mar. Este es el río Yer, que discurre desde Norwich hasta la costa. Junto al río, en Reedham, hay varios molinos. Este es el molino Bernie Arms, construido en 1865 para moler restos de cemento. La materia prima llegaba en barco. Cuando cesó la producción, el molino fue usado para drenar el pantano cercano. Hoy ha sido restaurado y está abierto al público. Cerca se encuentra el molino Polky, construido para drenar y modernizado a finales del siglo XIX a partir de otro molino del siglo XVIII. Fue restaurado en 2002 y es gestionado por el Norfolk Windmills Trust. Seguimos ahora el río Yer hasta la costa, que desemboca en el Mar del Norte, en Great Yarmouth. Durante cientos de años fue un gran puerto pesquero que dependía de la industria del arenque. En la segunda mitad del siglo XX sufrió un gran declive y ahora casi ha desaparecido. Sin embargo, la ciudad es un destino vacacional desde 1760 y ha crecido en tamaño y popularidad en los 2 últimos siglos. Su paseo marítimo es conocido como la Milla de Oro y atrae a millones de visitantes cada año por sus playas, con gran oferta de actividades a cubierto y al aire libre, además de parques de atracciones y 2 embarcaderos. Charles Dickens usó Yarmouth como lugar clave en su novela David Copperfield, y se dice que describió la ciudad como el mejor lugar del universo. Se alojó en el Royal Hotel, en el Paseo Marítimo, donde escribió una de sus obras más famosas. Desde el paseo es posible ver la Scrobby Sands Wyfarm, una de las primeras instalaciones submarinas del Reino Unido. Entró en servicio en marzo de 2004
y tiene capacidad para generar 60 megavatios, suficiente para abastecer a 41.000 viviendas. La instalación consiste en 30 turbinas eólicas situadas en el agua a 15 metros de profundidad. Cada turbina dispone de aspas de 40 metros que rotan a 60 metros sobre el nivel del mar. Los mástiles de hierro que sostienen las turbinas se sumergen 30 metros en el mar para fijarse en el fondo marino. El viento también es útil para los cientos de barcos que pueden verse en los Norfolk Broads y en los ríos que confluyen en esta extensión de agua. Las vacaciones en barco son populares en esta zona desde hace más de un siglo. Uno de los más usados es el Norfolk Wherry. Este es el Albion, construido en 1898. Fue rescatado y restaurado en 1949. Es uno de los pocos veleros mercantes construidos para los Broads que sobreviven. En los veranos de la época eduardiana, los capitanes limpiaban las bodegas y ofrecían viajes recreativos para conseguir dinero extra, igual que hoy. Uno de los destinos más populares del Parque Nacional de Broadland es Hornin. Es difícil creer que el pueblo date del 1020, cuando el rey Canuto lo cedió a la abadía local. Hornin se encuentra junto al río Bior y es un lugar ideal para alquilar un crucero o una casa junto al río. Se considera el pueblo más bonito de los Broads, y algunas de estas viviendas tienen un diseño verdaderamente único. Hoy estas casas se venden por grandes cantidades de dinero. Algunas sobrepasan el 1.000.000 de euros. Los Broads son una red de ríos y lagos navegables que cruzan los condados de Norfolk y Suffolk, formados por la inundación de las excavaciones de turba. En enero de 2015, los Broads fueron nombrados Parque Nacional con sus 7 ríos y 63 Broads, la mayoría con menos de 4 metros de profundidad. Este es Hickling Broad, el mayor de la red. Es un paraíso para todo tipo de fauna y, por supuesto, un lugar ideal para navegar. En el extremo norte se halla Hickling Stay, donde se encuentra el club marítimo, así como el Pleasure Boat Inn, donde disfrutar de una buena comida. Horsey-Mere es uno de los Broads más septentrionales y acaba en Horsey Wympam. Este molino de drenaje fue construido en 1912 sobre los cimientos de uno anterior y funcionó hasta 1943, cuando le cayó un rayo que lo dañó gravemente. Hoy está restaurado y señala el final de la vía fluvial navegable. Acabamos nuestro viaje en una de las propiedades más espléndidas de Inglaterra. Se cree que aquí nació Ana Bolena, madre de Isabel I, ejecutada por su marido Enrique VIII en 1536. Esto es Bleaking Hall. La mansión actual se construyó en 1616 y reemplazó a la de Bolena. Es de estilo jacobino, en honor al nombre latino del rey Jacobo I, que reinaba en esa época. En su día, rodeada por un magnífico jardín formal, su tamaño se redujo después para construir un inmenso parque. Para muchos visitantes, es su asociación con la trágica historia de Ana Bolena lo que llama la atención, y la historia de su fantasma. Se dice que cada año, en el aniversario de su ejecución, un fantasma sin cabeza llega a Bleaking Hall en un carruaje conducido por un cochero decapitado. Pero ella no perdió la cabeza después de su muerte. La lleva encima en todas sus apariciones.
un lugar fantasmal para acabar nuestro viaje.